Bueno, mi nombre es Alfredo. El podcast que traigo este día es en tema referente al impacto que generan los videojuegos en el ser humano. Básicamente es un tema que me gusta. Lo tengo medio preparado, la verdad. Pero la verdad es que me gusta mucho porque yo básicamente me crié con los videojuegos. O sea, yo desde niño chiquito, así muy pequeño, todo el tiempo estaba jugando videojuegos. O sea, a lo mejor no era tan metido como otros niños, que justo a ese dato es muy importante porque lo que yo tenía de niño era que no me gustaba enciclarme en los videojuegos. Yo no podía ponerme de acuerdo conmigo mismo de decir, si yo no paso este nivel, hasta aquí lo dejo. Yo hacía eso. O sea, yo prefería mejor solamente jugar, no podía pasar algo y ya lo quitaba, ya no quería jugar. En cambio, otros compañeros, que sí lo noto, desde niños era estar jugando y la cuestión de mejorar, de lograr pasar un nivel. Eh, Justo hay un dato que conseguí de internet, pero está basado en un estudio. Dice, algunos videojuegos ayudan a mejorar la capacidad lectora y de atención visual, dado que exige a los usuarios centrar su atención en la pantalla, lo que funciona como una herramienta para entrenar estas características. El resultado se obtuvo a través de un estudio conjunto realizado por la Universidad de Francia. Los resultados de este estudio se publicaron en una revista que se llama Scientific Reports. Y es justo lo que está diciendo. O sea, a veces en el momento en el que uno está jugando, no se da cuenta lo que puede lograr a obtener con el simple hecho de estar jugando un videojuego. Que normalmente, pues, como lo digo, la mayoría somos de solamente juego, si no puedo, lo dejo y quiero cambiar de videojuego. Pero lo normal, y yo creo que lo correcto, porque hasta un beneficio le podemos hallar a algo que realmente termina siendo como un ocio, sobre todo que lo ven los papás de esa manera. Estar jugando y tener que leer algo, al momento de tener que leer algo, pues la mayoría de los videojuegos te ponen a redacciones así, sobre todo en los ejemplos, sobre todo en los tutoriales. Hay videojuegos en los cuales la mayoría del videojuego es solamente estar leyendo, leyendo y leyendo. O sea, es un tema muy, muy específico eso, ¿no? Porque soy una persona que no le gusta tanto leer. Batallo mucho. Se me complica. Porque no tengo el hábito. Y justo en los videojuegos soy yo de las personas que le doy en saltar. En vez de poder ver el videojuego, jugarlo, leer, entender el tutorial, que me expliquen qué debo hacer, prefiero saltar y hacer las cosas a mi modo. O sea, llegar a un punto en donde simplemente yo estoy haciendo las cosas así porque sí. Pero bueno, también me topé con otro tema, el cual dice: debido a que los videojuegos inciden en la toma de decisiones rápidas y ágiles de las personas constantemente, un grupo de científicos de la Universidad de Pittsburgh se encargó de desarrollar un videojuego en el que el jugador era capaz de controlar un médico. En el desarrollo del juego tenía que ir tomando decisiones constantemente. El experimento arrojó que los médicos que pasaron una hora jugándolo lograron mejorar su capacidad de toma de decisiones. Se me hace muy curioso este tema, porque llega al grado de ya utilizar un videojuego para poderle ayudar a un doctor a mejorar sus capacidades. O sea, es extraño, ¿no? O sea, ¿cuándo creímos que un videojuego iba a poder ayudar eso? Todavía recuerdo, más bien, yo no lo viví, pero en épocas 80s, cuando se hizo el primer videojuego, yo creo que los científicos jamás hubieran pensado que iban a poder hacer videojuegos en un futuro para ayudar a un profesional
de una carrera tan importante como lo es la medicina, ¿no? Yo creo que es impresionante el cómo han mejorado las cosas. En el caso yo la verdad no sé cuál es el videojuego, ¿verdad? Conozco varios en los cuales se trata de eso. Hay algunos que son referente a solamente mover las manos y incluso tienes que elegir los instrumentos correctos. No sé si se refiere a ese realmente, pero como digo, hay muchos. He visto unos cuantos así. Pero por ejemplo en ese en exclusivo, sí recuerdo que es estar jugándolo y las decisiones las tienes que tomar rápido porque te aparece el tiempo, te aparece los datos del enfermo, de la persona que estás operando, perdón. Te salen todos estos datos, ¿no? Te sale el ritmo cardíaco y está muy interesante porque no sé, cometes un error o algo y empiezas a ver cómo se altera y hasta te sientes que estás en la vida real, porque son juegos más de como de realidad, ¿no? Hay incluso unos que se ponen con los lentes de realidad virtual, que hay de diferentes marcas. Los más conocidos a lo mejor actualmente son los de la consola de PlayStation 5. Han tenido muy buena venta, de hecho, pero ya tiene tiempo que salieron esos VR, que son los lentes de realidad virtual. Pero sí, o sea, se puede utilizar hasta en ese tipo de cosas. Qué impresionante cómo avanza la tecnología. O sea, ¿qué nos espera dentro de... Si esto ha avanzado desde que inició este siglo para acá, porque antes de la tecnología, en el caso al menos de los videojuegos, eran de 64 bits, o sea... eran así o eran polígonos como los videojuegos de Mario en consolas como Nintendo 64, que, o sea, eran videojuegos que, como digo en lo anterior, ayudaban, por ejemplo, en la lectura porque te ponían muchos ejemplos en los cuales tenías que estar leyendo, te ponían un dato, tenías que estarlo leyendo, incluso te ayudaban en la velocidad para leer porque había momentos en los cuales ocurría algo rápido y te marcaba algo para leer y tenías que leerlo rápido. Y yo creo que muchos niños, ahora adolescentes o adultos, aprendieron a mejorar su lectura, a su comprensión lectura rápido. Rápido porque a veces no tenías otra opción más que o lo leías o no entendías nada. Pero sí, el tema es ese. También tengo otro dato en el que dice... mejoran la coordinación de manos y ojos. Wow. Porque, bueno, los que han jugado videojuegos y los que poco han jugado videojuegos se pueden dar cuenta de eso. Yo he estado presente cuando otras personas, la verdad yo no me acuerdo de mi coordinación porque yo estaba muy chiquito. Yo tendría 5 años la primera vez que toqué un videojuego. Fue con mi hermano. Y él tenía una consola, me prestaba el control y de hecho era una consola de Super Nintendo. Era un control que tenía solamente una cruceta y como 2 botones, o sea, no tenía mucho. Y aún así yo no lograba coordinar. Ahora los que empiezan ya de grandes a jugar videojuegos, que tienen que pasar de... no esos controles, sino controles al estilo como controles en los cuales tiene demasiados botones y sobre todo estas 2 palanquitas, el coordinarlas es complicado porque, o sea, uno está a veces solamente con un dedo mueve el teléfono, pero el mover un control es con las 2 manos y tienes que coordinar tus pulgares para mover una palanca que se le llama joystick, es el nombre correcto. El joystick izquierdo, casi lo normal, es que siempre es para avanzar, para moverte. Y el joystick derecho es para voltear la cámara para los lados. Está muy loco porque he visto personas cuando están aprendiendo a jugar y la verdad se les complica horriblemente. Ahora, los videojuegos en los cuales tienes que ir caminando, moviéndote, volteando a todas partes, disparando, haciendo esto o el otro, se vuelve complicadísimo. Claro, hay otros videojuegos como juegos de peleas, Street Fighter, que tiene muchos años,
que son combinaciones de botones. O sea, aprendértelo, aprender de memoria, porque algunos videojuegos en la actualidad te traen en el pausa y buscas ahí los combos. Pero normalmente, como se utilizaba antes, era el estilo de máquinas de arcade. En las máquinas de arcade realmente pues no había un tutorial, no había un lugar en el videojuego que te mostrara qué combo se hacía. Realmente era tú estás moviéndole y estás oprimiendo los botones y según cómo te va saliendo, tú vas captando. Tú vas captando cómo vas haciendo esos movimientos y te los vas grabando. Claro, había gente en la cual podía escribirlo, ¿no? Y podía tener un acompañante que le estuviera ayudando para oprimiendo ciertos botones y haciendo ciertas combinaciones. Pero lo normal era ver gente que estaba ahí parada todo el día oprimiendo los botones en las combinaciones correctas para poder hacer los combos. Estaban todo el día ahí. Estaban todo el día ahí metiéndole dinero a la máquina, jugando. Y era un vicio tremendo. Que, por ejemplo, había ciertos personajes que si te hacían cierto combo, ya no podías hacer otra cosa. Pero eran combos complicadísimos. Y grabárselos de memoria está muy complicado. Muy complicado. Eso es básicamente estudiarlo. O sea, yo considero que es más que grabárselo, es estudiar, porque estudias el videojuego por completo para ver cómo se maneja, para empezar cómo se juega y después buscar la manera de ganar. Pero sí, también otro de los datos dice, en el caso de los juegos con sensores de movimiento, son una buena herramienta para potenciar la actividad física. Este tipo de videojuegos yo los vi realmente como a mediados de principios del 2000. Yo creo que los primeros videojuegos que se vieron así son los que estaban en los lugares los lugares de arcade en las plazas o así, que era básicamente estar bailando, pero tenías que con los pies ir oprimiendo ciertos botones del piso, aunque tenías que hacerlo con ritmo, y el tener que hacerlo con ritmo era otro punto complicado de hacerlo. Pero sí, eran ese tipo de videojuegos. Incluso después salieron juegos en los cuales tocabas una guitarra. El que muchos conocerán, el Guitar Hero. Yo creo que todos se viciaron en ese videojuego porque justamente era estar tocando la guitarra y entretenía demasiado. O sea, la verdad era buenísimo ese juego. ¿Qué otro? Tiempo después, antes de la realidad virtual, que eso pues es diferente porque incluso ya llegan a haber videojuegos donde te ponen un círculo en la parte en medio de ti, de abajo, estás parado y puedes básicamente ir corriendo porque te amarran así de la cintura y puedes ir corriendo básicamente y estás en el videojuego. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo avanza la tecnología? Dijera el anuncio, la tecnología avanza exponencialmente. Pero sí, antes de ese, el videojuego que yo miré mucho, bueno, fueron dos. Primero fue el Wii. El Wii activó a todas las familias del mundo por completo. Después de que le entendieron cómo se manejaba la consola, la gente prefirió hacer la huevonada de siempre y estar sentaditos haciendo los movimientos solamente con la muñeca. Pero recién salió la consola, era muy entretenido ver cómo estaba la gente parada jugando bolos desde su casa en una consola de videojuegos, cosa que antes no se veía. También jugaban béisbol, y la consola esa te traía por default ese juego, o sea, que se llamaba Wii Sport, traía tenis. Yo recuerdo que de niño, yo recién salió la consola, yo no la tenía una vecina y yo iba casi diario nada más porque quería jugar en el Wii. Y al principio sí era muy activo y me gustaba jugar como debe ser. Pero después ya le metí huevita y ya también le agarré la onda al juego y preferí solamente estar sentado moviendo los controles. Pero sí, otro juego que sí te obligaba a estar
de pie, nada de estar sentado como el Wii, que podías jugar con el sensor que tenía, era el Kinect del Xbox 360. Yo recuerdo que cuando salió ese, wow, la gente estaba impresionada porque literal era una cámara que te detectaba los movimientos. Y jugábamos mucho, sobre todo cuando íbamos en tiendas departamentales, en las cuales tenían la consola. Podías estar ahí todo el día y era por favor, no me vayan a sacar por estar jugando, ¿no? Pero sí, recuerdo muchos esos videojuegos que te ayudaban, ¿no? En este momento ya casi no los usan, ahorita son los de realidad virtual, pero aún así se pueden lograr muchas cosas con ese tipo de videojuegos, como lo dije anteriormente, el videojuego del médico, en el cual puedes estar ayudando y es realidad virtual y te pone en un momento que puedes activar tu velocidad, tu coordinación y tu velocidad, el tiempo de respuesta, hacerlo más corto, sobre todo para los médicos donde no tienen otra opción, tienen que mejorar sí o sí porque es momento crítico. Es momento muy crítico el que viven ellos al estar frente a un paciente el cual puede estarse poniendo de una manera grave. Pero bueno, sí, también otro de los efectos que puede lograr, otra de las ventajas que se puede conseguir con los videojuegos, dice, son eficaces para estimular la destreza visual. En este caso, yo recuerdo muchos videojuegos en los cuales podías estar fijamente viendo una partida, incluso viendo a un amigo estar jugando. Por ejemplo, yo tengo muy presente el juego de Super Smash de las consolas de Nintendo, en los cuales ves cómo un amigo está haciendo cosas como combinaciones, en este caso, aunque no son como los anteriores que dije de peleas, pero aún así son peleas y tratas de averiguar qué es lo que está haciendo, por qué te va ganando. Estás analizando, estás pensando al momento de estar viendo y estás tratando de aprender con solamente la vista, cuando normalmente podemos aprender o leyendo o escuchando o también con la vista, pero es muy complicado, ¿no? Yo considero, pero jugando videojuegos es como que no te queda otra alternativa más que estar viendo los movimientos del contrario. Permite incrementar la capacidad de concentración. Súper sí. Hemos visto videos en los cuales los padres les hablan a los hijos y te das cuenta cómo están tan metidos en el videojuego que no saben lo que está pasando a su alrededor. A mí me ha pasado que puedo estar horas cuando me logro atrapar por el videojuego. Puedo estar horas concentradísimo jugando y digo, esto está mal. Pero bueno, o sea, logran conseguir una concentración tremenda que después esa misma concentración la llegas a conseguir en otro tipo de cosas. A mí me pasa, y yo lo he visto en mi manera de ser, que al ver un videojuego, por ejemplo, mi juego favorito, Red Dead Redemption 2 se llama, es un juego de vaqueros, por decir vaqueros suena muy así, ¿no? Pero es del viejo oeste, en el cual una banda y todo este tipo de cosas, ¿no? De rateros. Pero el juego está muy completo, tiene un mundo inmenso, tiene muchas cosas que hacer en ese mundo. Te dejas ir, de verdad. Te subes a tu caballo y te dejas ir. Y yo creo que a mí me ha ayudado cuando estoy lograr conseguir una concentración así. En el caso, por ejemplo, laboral. Veo a mis compañeros que son muy de no poner atención a lo que le están diciendo, sin echarme flores, pero yo veo que en mi trabajo, a comparación de muchos de mis compañeros, soy muy bueno, o sea, puedo sacar el trabajo muy bien. ¿Pero por qué? Porque para empezar, a mí me llamó la atención querer aprender, y al momento de yo querer aprender, lograba esa concentración, lograba que me estuvieran explicando algo y poder poner atención. Lograba esa atención que yo que necesitaba para aprender cada cosa que me estaban enseñando. Y más porque uno se daba cuenta, ¿no? Porque, a ver, estoy en un ambiente laboral, soy un adulto, tengo que poner atención a este tipo de cosas. Si, así como poner atención en los videojuegos, yo creo que puedo poner atención a este tipo de cosas. Y justo, soy una persona que le gusta mucho estar escuchando y poniendo atención a lo que le dicen al momento de estar platicando.
yo he notado que que sí puedo conseguir esa concentración, escuchar a las personas. Creo que por eso me gustan las carreras de psicología, sociología, poner atención a todo ese tipo de cosas. Se me hace muy interesante. Lograr esa concentración se me hace muy importante, sobre todo para la vida social y laboral, sobre todo. Este... bueno, y otro de los puntos el último punto, dice, en el caso de los videojuegos en línea, permiten mejorar las habilidades sociales. Aquí es dependiendo. Hay personas que les gusta jugar solos y hay personas que les gusta jugar en línea. Yo noto que, por ejemplo, tengo ciertos compañeros en el trabajo con los cuales solamente es de puro saludo. Pero me doy cuenta que al momento de estar jugando videojuegos con ellos, la cosa cambia. Cambia por completo. Como que en el ambiente laboral son unos, se expresan de cierta manera, aunque tienen la libertad de tampoco estar tan privados, aún así se privan de muchas cosas. Incluso yo soy muy abierto a decir lo que yo quiera, me expreso libremente, o sea, no hay ningún problema por eso. Incluso a mí me gusta cantar y yo puedo estar cantando todo el día. No tengo ningún problema. De hecho, mis compañeros, mis allegados en el trabajo, todo este tipo de personas, todos me dicen que cante. Todos me dicen, oye, canta, oye, ¿por qué no andas cantando? E incluso se preocupan cuando no estoy cantando. Pero con este tipo de personas que no tengo tanta relación, aunque son de mi edad, al momento de estar jugando, la cosa cambia. Como que noto como ellos son mejores concentrándose en los videojuegos que en el ambiente laboral. A lo que voy es que cuando están jugando videojuegos, como que sueltan su verdadero yo. Y al soltar su verdadero yo, se expresan de diferente manera. Y socializan más, platican más, tienen más confianza al momento de estar platicando con uno mientras estamos jugando. Claro, tocamos temas referente al juego, porque pues a veces los videojuegos son en equipos, pero queda claro que ellos se sueltan más, platican más, incluso me llegan a contar cosas personales mientras jugamos, porque recibimos esa confianza. También me di cuenta que al momento de tener esta relación ya en los videojuegos, al momento de estar jugando, podemos salir. Podemos salir, hemos ido a billares, hemos ido a bares, hemos ido a varios lugares en los cuales podemos estar conviviendo mejor y ya no solamente tocando temas de videojuegos ni de la vida laboral, ya vida personal, ya nos llevamos de cierta manera, de una manera mejor, con personas con las que yo no platicaba. Y a lo mejor muchos dicen, no, es que esto es de doble filo porque, a ver, puedes platicar con personas adultas o un niño puede platicar con personas adultas. Ok, sí, pero yo creo que ahí tiene que interferir los papás sabiendo con quién está relacionándose su hijo, aunque sea en los videojuegos, porque muchas veces los papás solamente es un toma hijo juega y no se preocupan, pero hasta en los videojuegos tienen que tener cuidado porque se ha visto muchos problemas como el videojuego, perdón, de Roblox, en los cuales han citado niños que se salen de su casa, niños que se comunican por WhatsApp con una persona adulta y les pide fotos, cosas horribles. Pero es ahí donde entran los papás y los papás tienen que estar regularizando los videojuegos. Yo fui una persona a la cual se le regularizó y se le dio importancia al estudio. De igual manera yo tenía mis gustos artísticos en este lado, pues el canto, y de niño me gustaba mucho bailar. Pero aún así mis papás no eran muy estrictos, pero sí me ponían límites, no estar exagerando. E igual cuando yo era niño, pues yo tenía la ventaja que yo no podía jugar en línea porque se necesitaba algo y pues a lo mejor mis papás no le alcanzaba para estarlos pagando. Así que me tocaba estar jugando solo. No estaba conviviendo con muchas personas. No es como ahora, que ahorita hay juegos en los cuales puedes estar jugando tú solo y no pasa nada. O sea, puedes estar jugando solo, me refiero a que juegas en línea, pues. Juegas en línea y es gratis y no tienes ahora esa dificultad. Pero es por eso que tienes que tener más regularizados los videojuegos, en el caso de ser papá.
Así que sí, yo considero que los videojuegos tienen impactos muy positivos. Hay muchas cosas negativas, no lo puedo negar, no se puede descartar, aunque esté de un lado, no puedo descartar ese tema. Lo que sí me queda claro es que es dependiendo de cada persona. Yo creo que si logras tratar de buscarle beneficios a las cosas, puedes sacarle beneficio a todo. Puedes aprender de todo, puedes conseguir habilidades de todo. Se puede aprender de muchas cosas. Yo soy una persona que consume mucho YouTube. La gente me dice, pero no lees, pero no esto. Trato de basarme en muchas cosas que escucho en YouTube. Pero estas personas que escucho en YouTube hacen referencias, citan personas, citan libros, citan textos, en los cuales yo sí busco y trato de solamente confirmar los datos que ellos me ponen. Hay unos youtubers en los cuales miro que mencionan datos de INEGI a nivel nacional y yo me meto a buscarlos para confirmar que sea verdad. Así que sí, o sea, no pasa nada. Se puede conseguir habilidades, se puede aprender de todas partes. Sobre todo se puede tener un mejor conocimiento, se puede tener una mejora cognitiva muy, muy, muy importante al momento de jugar videojuegos. Así que sí, yo recomiendo jugar videojuegos, pero meterle importancia hasta eso. No ser una persona que solamente utilice los videojuegos como ocio, sino que pueda conseguir ese entretenimiento que se necesita y a la vez se pueda conseguir un aprendizaje muy importante. Así que 100% recomendado los videojuegos. Ahora yo me pregunto, ¿tú vas a jugar videojuegos?